Bienvenidos a todos. Hello, everyone. My name is Franklin Smith, and sorry for beginning in English, but it's my mother language. So I'll just give a few remarks briefly, and then I'll hand it over to our lovely panel today. Welcome, and on behalf of Isaac, I want to first of all thank our panelists, Gloria Soto and Sol Solis, and of course today's moderator, Wendy Moreno, and our entire Isaac Espanol team in Mexico. So thank you very much, everyone, and thank you, ladies. And feel free to take it away. And just before you do, I will just let everyone know that we are thrilled to be presenting Isaac's first ever all virtual event this August, Isaac Connect. So by all means, visit our website, and we hope everyone will register. So with that, ladies, take it away. It's all yours. Thank you, Franklin. Gracias a todos por conectarse. Sean bienvenidos a este segundo webinar del programa de secuencia de webinars 2021. Soy Gwendolyn Moreno y soy co-chair de Isaac 2021. Antes de comenzar y antes de dar paso a nuestros ponentes, les voy a compartir un poquito de quiénes somos Isaac Español. ¿Me pueden apoyar, por favor? Gracias, Sol. Isaac Español, impulsando la creación del capítulo de habla hispana. Muchos de ustedes seguramente ya saben 100% y dominan el tema. Quisimos nada más tocar un poquito de qué es la comunicación aumentativa y alternativa. Y como ustedes saben, se refiere a otras formas de comunicación distintas al habla, como miradas, gestos, señas, símbolos y equipos tecnológicos que se utilizan como complemento o alternativa al habla para todas aquellas personas que presentan alguna dificultad para expresar o comprender el lenguaje. ¿Quiénes somos? Isaac Español somos un capítulo de habla hispana de la Sociedad Internacional para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, misma que no tiene ningún fin de lucro y que busca mejorar la calidad de vida de las personas que utilizan la CAA. Lo conformamos profesionales, investigadores, desarrolladores, familias y los más importantes, las personas que usan la CAA. Nuestra misión es promover la mejor comunicación posible para las personas con necesidades complejas de comunicación a través de la difusión de la CAA en el mundo de habla hispana. También nuestra misión está formada para poder crear una comunidad en donde todos podamos tener acceso a información reciente en español. Nuestra visión es que podamos darle el derecho a todas las personas de comunicarse sin importar su condición y que la CAA sea reconocida y utilizada en todos los países de habla hispana. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen cuando ustedes se inscriben a Isaac Español? El primero es pertenecer a la comunidad internacional más importante en el campo de la CAA y así poder contar con mejores opciones para colaborar y poder contar con redes de apoyo. Estar al día también en todo lo que sucede alrededor de la CAA. También podrán contar con un acceso directo a todos los miembros que conforman Isaac Internacional. Lo más importante, pueden contar con descuentos en publicaciones y eventos. Tal es el caso de Isaac Connect y Isaac 2021, que es el evento que tenemos cada 2 años. Y acceso gratuito a este tipo de webinars que preparamos para todos ustedes. ¿Cómo puedo formar parte del capítulo? Ustedes mejor que nadie ya lo saben y los invitamos a que a su vez ustedes puedan promover entre sus redes de conexión a que cada vez más personas
formen parte del capítulo ingresando a la página de internet isaac-medioonline.org. Y sin más preámbulo, los dejo con la moderadora Marcela Mansur, quien también forma parte del equipo de los coaches para Isaac 2021. Gracias, Marce. Ay, hola, buenos días, buenas tardes. Pues bueno, después de la información, pues para nosotros es un gusto y un placer tener con nosotros esta mañana, tarde, dependiendo del lugar, a dos personas maravillosas en este campo. Una de ellas conforma el capítulo de español y otra que, bueno, ¿no? Ha sido ahora sí que un sol, ¿no? Para todos nosotros, aunque sea redundante con sol, con todo su conocimiento. Para nosotros es un gusto y un placer tenerlas con nosotros en este segundo webinario, compartiendo todas sus experiencias y toda su riqueza con todos nosotros. Les damos la bienvenida y les agradecemos profundamente su tiempo. Sabemos que son personas muy ocupadas y aún así se han tomado este tiempo para regalarnos este espacio y todo su conocimiento. Sé que muchos de los que están aquí las conocen, pero sé que va a haber mucha gente que después lo va a ver y bueno, ¿no? Con todo el gusto de presentarles a Sol Solís. Ella es una docente especialista en pedagogía terapéutica y sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Es directora de la Fábrica de las Palabras, que es un centro especializado de comunicación aumentativa y alternativa en España. Asesora a empresas desarrolladoras de tecnología y da apoyo a todas, tanto nacional como de manera internacional. Asesora a familias de España y Latinoamérica. Es formadora de profesorado nacional e internacional. Es cofundadora de Escuela, que es una plataforma online de comunicación aumentativa y alternativa en español, es ponente nacional e internacional y actualmente está cursando la maestría en la Universidad Estatal de San Francisco, AAC Certificate. ¿No? Es un gusto tenerte aquí, Sol, muchísimas gracias. Y bueno, ¿no? Nuestra segunda ponente de este webinario, es un gusto y un placer contar con Gloria Soto. Sabemos, ¿no? Que su agenda súper ocupada y bueno, aquí está con nosotros. Ella es profesora en el Departamento de Ciencias de Habla, Comunicación y Lenguaje en el Departamento de Educación Especial de San Francisco State University, California. Es codirectora del programa graduado en Comunicación Aumentativa y Alternativa, doctorada en Educación Especial con especialización en Comunicación Aumentativa y Alternativa por Purdue University Indiana, USA, en Estados Unidos, y licenciada en Pedagogía Terapéutica por la Universidad Complutense de Salamanca, España. ¿No? Las dejo con ellas, un honor que estén con nosotros, espero que aprovechen como todos nosotros estos temas, aunque sé que se habla mucho de evaluación, van a ver que todos tenemos algo nuevo que aprender y lo que ellas nos aportan cada día, pues es algo que complementa nuestro trabajo terapéutico a los profesionales y obviamente a los padres, pues tener una mirada de qué es lo que se tendría que estar haciendo para evaluar a sus hijos, si les falta algo, si hay información que no sabían, pues que sepan, ¿no? Todo esto que está en el tema de evaluación, que es lo más reciente y que es muy importante para el progreso de sus hijos. Las dejo con ellas, y bueno, ¿no? Agradecidas de que estén con nosotros y bueno, les cedo la palabra. Gracias, Marcela. Sol, ¿me puedes...? Gracias, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, primero saludar a todos y todas, es una alegría estar aquí y además he visto, aunque no os puedo ver las caras, es una lástima, veo que hay muchos amigos, o sea que en realidad me siento más como en una reunión de amigos y amigas que en una charla formal, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Y comenzar, perdón, ahora sí que se ven, se ven mis diapos, ¿verdad? Bueno, pues lo que vamos a presentar hoy es un poquito el marco teórico que nos guía en la evaluación con sistemas aumentativos y alternativas de comunicación, pero un poco para estar todos en la misma página, recordar que cuando hablamos de evaluación estamos hablando de un proceso continuo y dinámico y me refiero a que es continuo porque no termina nunca. Si estamos interviniendo, si estamos haciendo instrucción, tenemos que estar continuamente recogiendo datos que nos informen
sobre si lo que estamos haciendo está teniendo la eficacia que deseamos. Pero además de eso, además de utilizar la evaluación para analizar el progreso de nuestra acción, de nuestra intervención, la evaluación es fundamental a la hora de saber qué es lo que debemos de enseñar y cómo debemos de enseñar. Los objetivos comunicativos, los objetivos lingüísticos, no se deben de improvisar, deben de estar enmarcados, y vamos a hablar un poquito de los diferentes marcos que podemos utilizar. Pero las preguntas que nos hacemos, lo que observamos durante la evaluación, depende fundamentalmente del marco teórico. Y ese marco teórico tiene que estar informado por lo que se sabe, por lo que sabemos, por la evidencia y la ciencia detrás del desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Las preguntas que guían la evaluación, como decía, van a responder a uno de estos marcos de los que voy a hablar. Dependiendo del marco que uno utilice, así van a ser las preguntas. Podemos utilizar un marco sociolingüístico o psicolingüístico, evolutivo, pragmático, estructural. Voy a hablar un poquito de las diferencias entre estos marcos. Pero el fundamental es que tenemos que entender, y todos los que estamos aquí sabemos, que la comunicación es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y la comunicación es la comunicación y el lenguaje es lo que nos permite el acceso a la participación en los entornos sociales, académicos, vocacionales, lúdicos, etc. La comunicación y el lenguaje como derecho fundamental están relacionados con la calidad de vida. El marco sociolingüístico tiene que reconocer, o reconoce, no tiene que reconocer, reconoce, que la valoración, el proceso de preguntar y de obtener datos, tiene que incluir la observación de todos esos microsistemas que están interconectados y que están afectando a la vida del usuario. Entonces, desde la familia hasta el colegio, la comunidad en general, el sistema de servicios que están disponibles para el usuario, la formación y las actitudes del personal, el sistema en sí, todo esto tiene que estar incluido en un proceso amplio de valoración. El marco psicolingüístico es el marco que nos ayuda a entender los procesos por los que un individuo pasa desde la conceptualización, es decir, desde la generación de una idea, porque cuando nos estamos comunicando o cuando estamos comunicando algo, lo que estamos comunicando son ideas, pensamientos, conceptos. Entonces, Levelt, que es un psicolingüista, habla de que desde los procesos del lenguaje empiezan con la conceptualización o la intención comunicativa. Esa intención comunicativa se lexicaliza en palabras, esas palabras se gramaticalizan en el discurso y ese discurso se articula. Entonces, este es el proceso psicolingüístico típico. Sin embargo, el proceso psicolingüístico que se utiliza o que se sigue en la comunicación aumentativa es diferente porque, por supuesto, que el lenguaje, bien con comunicación aumentativa o bien sin comunicación aumentativa, empieza con la idea y esa idea se tiene que lexicalizar. Sin embargo, cuando un usuario tiene que utilizar un sistema de apoyo a la comunicación, el usuario tiene que encontrar acceso, tiene que tener acceso al vocabulario que necesita y tiene que ser capaz de seleccionar. Entonces, ese proceso de localización y selección del vocabulario ya está alterando de alguna manera o está afectando de alguna manera a ese proceso psicolingüístico típico, y la manera en la que ese proceso está alterado o está afectado todavía no la conocemos. Esto es, digamos, una hipótesis teórica que todavía no ha sido evidenciada con la ciencia,
Sabemos que una vez que se ha seleccionado esa palabra, si se están empezando a conectar esas palabras, si se están poniendo más de 2 o 3 palabras en un enunciado, esas palabras tienen que seguir unas reglas gramáticas de sintáctica y de morfología. Ahí ya también entra otro proceso de interrupción, porque muchos sistemas aumentativos primero no tienen acceso a marcadores o a palabras como palabras de clase cerrada, como por ejemplo los pronombres, las preposiciones, los artículos, los determinantes, todas estas palabras que contribuyen a la gramaticalización. Y por último, una vez que hayan podido hacer esa gramaticalización, tienen que articular. Entonces, repito, es muy importante saber que el proceso típico psicolingüístico del lenguaje es diferente, pero todavía tenemos muy pocos datos con respecto a cómo está afectando la interrupción de ese proceso natural en la formación de las palabras y de los enunciados. Otro marco que tenemos que tener en cuenta es el marco estructural. El marco estructural es el marco simplemente que mira al lenguaje desde un aspecto de vista estructural, ¿no? Entonces, cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de la forma del lenguaje. La forma incluye la morfología, la sintaxis y incluso la fonología. También el marco estructural habla del contenido del lenguaje, que son la semántica, el contenido semántico de las palabras, y el uso, que es el uso pragmático. Y luego, por supuesto, está el marco evolutivo, que es el marco que va desde el origen prelingüístico, es decir, el uso de la comunicación, el uso de una gama amplísima de recursos comunicativos que tenemos los humanos, ¿no? que son sin asistencia, es decir, gestos, vocalizaciones, mirada, postura, etcétera, pero que no tiene todavía esa estructura lingüística de la que hemos hablado, hasta un lenguaje pregramático, que es ya el uso de las palabras, pero aún así sin esa estructura gramática. Esto se ve sobre todo en los niveles iniciales del lenguaje, cuando los niños están todavía utilizando enunciados de palabra única y no combina, hasta ya el desarrollo del lenguaje. Entonces, dependiendo del marco que uno utilice, las preguntas y las herramientas que va a utilizar van a cambiar. Pero en todo caso y en todo marco, la valoración debe de incluir siempre dos grandes, digamos, centros, ¿no? Dos grandes focos. Uno, el usuario en sí, y otro, el entorno. Una valoración tiene que incluir siempre al entorno de ese usuario, porque lo que sabemos es que el éxito de todo acto comunicativo y todo acto lingüístico no depende solamente de la persona que comunica, sino de la persona con la que nos comunicamos. Sabemos que los usuarios de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa se enfrentan a múltiples barreras cuando utilizan medios no normativos de comunicación. Y estas barreras las organizó Buckelman y Mirenda en el 2012 en dos grupos de barreras, ¿no? Las barreras que, digamos, están afectando a las oportunidades que se les dan a los usuarios y las barreras de acceso a la comunicación. Las barreras que afectan a las oportunidades tienen que ver con las habilidades del interlocutor, tiene que ver con la práctica en las escuelas y en esos entornos que hemos hablado al principio, en el entorno sociolingüístico, la práctica, las actitudes, la política de esos entornos, de esos múltiples entornos en el que está el usuario metido. Muchas veces, la mayoría de las familias tienen una actitud increíblemente positiva y de apoyo a la comunicación aumentativa, y ese apoyo está interrumpido porque quizás en la escuela pues no se comparte esa actitud tan positiva, ¿no? Las barreras actitudinales son tremendas y muchas veces son solapadas, es decir, están un poco escondidas, y las barreras actitudinales son aquello que pensamos, ¿no? Entonces, aquí son ejemplos de cómo se pueden manifestar esas barreras, ¿no? Cuando se culpa al alumno por no aprender, en lugar de culpar al personal por no enseñar.
cuando se utiliza un lenguaje peyorativo y degradante hacia los niños o hacia los usuarios, cuando se utilizan modelos de prerequisitos para la comunicación aumentativa, que lamentablemente y después de 35 o 40 años que llevamos en este campo, todavía seguimos con modelos que utilizan prerequisitos y que están completamente descartados por la evidencia. Sabemos que todas las personas que tienen problemas de comunicación son candidatos perfectos para la comunicación aumentativa, pero las actitudes a veces son lo más difícil para romper. Y las barreras del conocimiento son enormes, porque puede que estemos trabajando con profesionales que tienen una actitud muy positiva y una actitud súper abierta, pero si no tienen los conocimientos, pues muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, si no tienen conocimientos, no saben lo que hacer, no saben cómo enseñar comunicación. Y sobre todo, yo lo que veo en la comunicación aumentativa es que nos carecemos mucho del conocimiento para enseñar lenguaje. Creo que hemos hecho grandes logros en los últimos años para enseñar comunicación, pero nos falta mucho a la hora de enseñar lenguaje. El marco pragmático, repito, que lo que entiende es que la interacción con un sistema de comunicación aumentativa nos hace a todos usuarios. El usuario no es solamente el niño que utiliza el dispositivo. El usuario somos todos. Y entonces también tenemos que entender cómo esa interacción está afectada o está influenciada, quizás esa es la mejor palabra, influenciada por el uso de la comunicación aumentativa. Y perdonad que he ido muy, muy rápido, pero quiero un poquito enmarcar de lo que va a hablar Sol. Hemos elegido, como no tenemos tiempo en una hora para hablar de los procesos de evaluación para todos estos marcos, aunque es importante que los conozcáis, no podemos entrar en profundidad en todos. Vamos a hablar de un marco que es el marco que nos guía principalmente en nuestra práctica, que es el marco evolutivo en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. El marco evolutivo habla de que hay 3 niveles digamos, de desarrollo en la adquisición de la comunicación aumentativa, que va desde los niveles emergentes, pasando por los niveles dependientes del contexto e independientes. No voy a entrar a definir esto porque Sol es parte de lo que va a hacer. Y este marco evolutivo, desde emergentes hasta autónomos o independientes, incluye 4 dominios principales de comunicación, que son el ámbito operacional, que tampoco voy a describir porque lo va a describir Sol, las digamos, habilidades lingüísticas, las habilidades sociales y las habilidades estratégicas. Y con esto doy paso a mi compañera Sol, que nos va a explicar el cómo y las herramientas para llevar a cabo una valoración exhaustiva de estos dominios y en estos niveles evolutivos. Gracias, doctora, de compañera nada, alumna suya, increíble, increíble. Te lo enmarca también Ruth, fantástica esa sistematización de los marcos y esa reflexión de cómo se altera el proceso. Espectacular. Voy a compartir mi pantalla. Después de la doctora, cualquier cosa ya parece poco, pero vamos a intentar seguir enmarcando este proceso tan complejo. Hablábamos antes, es verdad que ha evolucionado mucho el conocimiento sobre la comunicación aumentativa y alternativa y los sistemas que acompañan en habla hispana. En los últimos años hay una grandísima evolución que es por todos muy medible y por todos muy tangible.
Sin embargo, aún nos queda mucho y profesionales como yo que emergemos, al igual que nuestros alumnos, podemos sentirnos quizás abrumados por la falta de conocimiento o bajo una falsa creencia de que no existe una sistematicidad, una ciencia, una evidencia científica detrás de todo esto. Quizás estamos muy empoderados, presumiendo competencia, modelando, ofreciendo oportunidades, y se nos está olvidando que hay todo un marco teórico y toda una evidencia detrás que respalda esta presunción de competencia, estas técnicas y estas estrategias, y que no podemos desconocerlas para poderlas llevar a cabo. Y es muy importante profesionalizar nuestra profesión. Para ello os traemos hoy una pequeña representación de todas estas valoraciones, documentos, guías, inventarios, estándares de evaluación que acompañan a la comunicación aumentativa y alternativa, porque si nuestros procesos de aprendizaje son diferentes y se ven alterados, como bien decía la doctora Gloria Soto, nuestra documentación, nuestro registro, nuestros inventarios, nuestra evaluación también debe serlo. No podemos, ¿verdad?, juzgar a un pez por su habilidad para trepar un árbol. Justo se trata de esto. Necesitamos documentos propios de la comunicación aumentativa y alternativa, ni que entiendan exactamente los procesos por los que pasan los usuarios, que somos todos también, dicho queda. Vamos a enmarcar estos diferentes perfiles de comunicadores que ya ha adelantado Gloria. Comunicador emergente. Dentro del comunicador emergente hay, por supuesto, unas etapas. La reciente literatura y el lenguaje que apoya a clasificar los diferentes perfiles donde se pueden ubicar las personas que presentan desafíos en el desarrollo del lenguaje oral y que necesitan de la comunicación aumentativa y alternativa, nos llevan a usar un lenguaje que cada vez pretende eliminar, términos como preintencional, protocomunicadores, porque parece que presumen poca competencia en las personas que se encuentran en este momento evolutivo del lenguaje. Me uno a esta corriente y prefiero que todos sean comunicadores emergentes. Dentro de ellos, pues, están los no convencionales, que ahora vamos a hablar de todos ellos, ¿no?, o los convencionales, pero todos comunicadores emergentes, para pasar, por supuesto, a los comunicadores dependientes de contexto favorable. También entraremos en detalle en ellos, y hacia los comunicadores independientes o autónomos. Vamos a enmarcar estas tres grandes etapas y sus procesos de valoración en 4 grandes dominios. Los dominios son la comunicación como primer dominio, el lenguaje como segundo dominio, el dominio motor o sensorial y el dominio social o de contexto. Todos ellos son importantísimos, se trabajan en paralelo, pero son diferentes y atienden a estrategias, a métodos, o quizás hay que mirarlos desde un prisma específico. No podemos meterlos todos en el mismo saco. Con esto queremos también reflejar y quedar patente la complejidad de un buen proceso de valoración, por supuesto, a lo largo de todo el tiempo, ¿no?, y enmarcando un equipo multidisciplinar que además transfiera disciplinas. Últimamente también oímos hablar mucho de los equipos, ¿verdad?, transdisciplinares. Son muy, muy importantes. Cuando se transfieren competencias de unos profesionales a otros es riquísimo, riquísimo. Al igual que no podemos entender que una persona solo puede comunicarse en un contexto determinado y con un interlocutor
sector determinado, ¿verdad? Pues no podemos entender que este proceso de valoración es tan solo de un perfil profesional determinado. Es muy importante. Vamos hacia ello, vamos a enmarcar qué es un comunicador emergente, no convencional o convencional. Antes de esto, aclarar que todas estas pruebas o guías solo pueden demostrar que alguien ha aprendido. ¿Dónde está evolutivamente ahora mismo? Solo nos marcan la casilla de salida para ajustar, nunca para limitar, nunca para poner techos. Todo esto es importantísimo que sepamos que no evalúan la capacidad que tienen para aprender en el tiempo con la ayuda de una persona o un equipo cualificado. Esto es muy, muy importante, así que todas estas herramientas deben usarse con juicio, presumir competencia y solo así y de esta forma y bajo este tratamiento podrás medir la capacidad para aprender en el tiempo de esta persona que hoy enmarcas en una casilla de salida. Tan solo es eso. El comunicador emergente no convencional hacia, ¿verdad?, la comunicación emergente convencional. Dice, ¿cómo soy? Bueno, mi comunicación aún no es convencional, pero poco a poco podrás observar la evolución. Ahora mis expresiones faciales, corporales, sonidos, gestos, ¿verdad?, son susceptibles de ser significados por otros, tal como lo hacen los adultos con los bebés. Estamos muy acostumbrados a hacer esto en realidad. Aún no entiendo que mis actos pueden modificar mi entorno. Tengo la capacidad de obtener o rechazar aquello que me molesta o que me agrada. También miro los objetos que me llaman la atención. Tengo conductas anticipatorias. Ya me voy moviendo hacia un nivel convencional, ¿verdad? Puedo establecer la relación causa y efecto de forma sencilla. No uso todas las funciones de la comunicación aún, pero demuestro habilidades de comunicación convencionales, aunque aún no tenga recursos simbólicos, y puedo demostrar atención conjunta, establecer turnos de palabra o de espera y o usar algunos símbolos simples ya en este último estadio. Perdón. Veamos un vídeo porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Un pequeño fragmento de ella. No. Por algún motivo no se ha cargado el vídeo. Bueno, sigamos sin el vídeo. Ella es una pequeña maravillosa, tiene 5 años, síndrome de Rett, es no verbal y utiliza un sistema que compensa sus dificultades de comunicación oral a través de su mirada y en este vídeo ya está gestionando una actividad lúdica, estamos jugando con un dinosaurio, me está diciendo que quiere más y que la gusta. Es muy común verlos cómo se comunican en el aquí y en el ahora, por este proceso que hablaba Gloria Soto. Vamos a ver estos 4 dominios de evaluación. ¿Qué documentos se pueden enmarcar en ellos? Dentro de los dominios de la competencia comunicativa y del lenguaje. Dentro de la competencia comunicativa tendríamos como principal documento referente internacional, el más estandarizado, el más traducido, el que más peso tiene, ¿no? Increíble, la matriz de comunicación importantísima. La matriz de comunicación, bueno, se publicó por primera vez en 1990, fue revisada posteriormente en el 96 y en el 2004 por la doctora Charity Rowland de la Universidad de Oregón, y es una herramienta de evaluación diseñada para determinar con exactitud cómo se comunica una persona, para proporcionar sobre todo un marco conceptual que determina objetivos claros, pero sobre todo
lógicos. Esto es muy, muy importante. La matriz de comunicación se adapta a cualquier tipo de comportamiento comunicativo, incluido, por supuesto, y enmarcada la comunicación aumentativa y alternativa. Esto es muy, muy importante. Decía al principio, tenemos que tener documentos propios. De esto se trata. Documentos, estándares, guías, matrices que valoran exactamente cómo son nuestros procesos de aprendizaje, incluida, como bien digo, la comunicación aumentativa y alternativa, desde esta comunicación presimbólica, gestos, miradas, movimientos corporales importantísimas, hasta un nivel. Ya no sería adecuada usar esta matriz. Bueno, no me gusta usar la palabra adecuada porque esta matriz es adecuada para todo y hay que ponerla en muchísimo valor. Digamos que no arrojaría demasiada información ya sobre los procesos de aprendizaje y de evolución de este usuario en las personas que ya utilizan de alguna forma lenguaje con sentido o fluidez, ¿no? Hasta llegar, digamos, en una etapa de un comunicador de contextos favorables. Esta matriz atiende, si hablamos de un desarrollo normotípico desde los 0 hasta los 24 meses, se puede rellenar de forma online, es muy sencilla, es muy intuitiva y además ofrece una única hoja de ruta y de registro que puede servir de forma muy fiable para transferir información entre los equipos o las familias. Se rellena junto con las familias en entrevista o en observación y, por supuesto, no hay que excluir nunca a las familias de este proceso de valoración. Nadie mejor que papá o mamá conoce estos comportamientos presimbólicos de sus hijos. Por muy buenos, esto no dice nada de nuestra profesionalidad, sino del conocimiento de esa persona. En segundo lugar, un documento pues, que también nos encanta y que también hay que poner en valor y que tiene una peculiaridad frente a la matriz de comunicación, bueno, es el DAC 2. Este documento proporciona un medio sistemático para evaluar las habilidades actuales del usuario de comunicación aumentativa y alternativa y también de los interlocutores, de esos socios de comunicación. También nos valora a nosotros en esta última reformulación. Algo importantísimo, y como veis hablamos de socios, ¿no? La doctora Gloria ya hablaba también de socios, y es que esto es un trabajo a medias. Ellos dependen de nosotros en estas primeras etapas, sobre todo, y de cómo nosotros saquemos ese lenguaje, construyamos y ofrezcamos, será su posterior lenguaje y desarrollo. Dependen totalmente. Este documento, esta guía, nos ayuda a nosotros a entender y a establecer el desarrollo y a formular un plan integral a largo plazo, puesto que, como bien decía, ofrece esta diferencia frente a la matriz de comunicación, abarca todas las etapas. Empezaría en la emergente, la vamos a volver a ver en la emergente de contexto favorable y la vamos a volver a ver en la independiente. Es un documento que puede acompañar la evolución del usuario en todas sus etapas. Independientemente de este detalle importante y esta peculiaridad, pues remarcar que, que hace una evaluación integral, que hablamos de evaluación integral y que si la realizamos debemos, lo que hacemos es ayudarnos a determinar el nivel en el que la persona se está comunicando actualmente, a seguir reevaluando y sirve como una lista de verificación. Vas como haciendo esos checks, vas observando esos conocimientos, si están conseguidos, si están en progreso o si aún no están alcanzados, pues para asegurar que todas las áreas de las diferentes competencias comunicativas descritas ya por
bueno, Janis Light, qué decir, ¿no? En 1989 se consideran y desarrollan. Todas ellas son muy importantes, las hemos visto con Gloria, las 4 grandes competencias comunicativas: la lingüística, la operacional, la social y la estratégica. Todas ellas deben trabajarse, desarrollarse en paralelo, a la par, siempre. No podemos centrarnos solo en una de ellas, ¿no? Así, cuando trabajamos todas a la par, el equipo al completo de comunicación aumentativa y alternativa, pues puede analizar patrones de fortalezas y de debilidades, marcando la consecución de los siguientes objetivos, teniendo esta hoja de ruta importantísima. En el área de la competencia comunicativa englobaríamos estos 2 grandísimos documentos que agradecemos muchísimo, por supuesto, a sus autoras. En el dominio del lenguaje, cuando hablamos de una comunicación emergente, aún no convencional, no podríamos medir este dominio, no podríamos tener esta información ahora mismo del usuario a nivel puro y duro de lenguaje. Pero cuando empezamos a emerger hacia una comunicación convencional y ya nos encontramos en una comunicación convencional donde demuestran los usuarios comprensión hacia un lenguaje receptivo, ¿verdad? Aunque no sea expresivo, aún en todo, por supuesto, digamos, su esplendor, ¿no? Y todavía no haya esa explosión, pero ya podemos empezar a valorar esa comprensión de aquello que escuchan, ¿no? Que reciben. Encontraríamos pues el maravilloso inventario de desarrollo comunicativo de MacArthur, traducidísimo a todos los idiomas. Además, le tenemos con una adaptación al español de México, o sea, incluso tenemos varias adaptaciones dependiendo, de las regiones. Esto también es muy importante. Uno de los inventarios pues, con más pruebas, más evidencia. Detrás está probado. Yo ni sé decir el número que hay detrás de valoración de este inventario. Los inventarios de desarrollo comunicativo de MacArthur lo que hacen es reflejar el proceso normal de adquisición temprana del lenguaje mediante pues, por supuesto, el conjunto de manifestaciones que implican este conocimiento y esta comprensión del lenguaje. De diferentes formas: gestos prelingüísticos, vocalizaciones prelingüísticas, vocabulario incluso gramática. Es una herramienta esencial para estudiar los procesos de adquisición del lenguaje y de las habilidades de comunicación del usuario. Y ya desde esta etapa emergente convencional que se va, ¿no?, hacia el emergente de contexto favorable, ya podríamos empezar a observarla, a pasarla, a registrarla, porque es muy importante que se registre la evolución desde esos primeros gestos, desde esas primeras vocalizaciones o aproximaciones a un dispositivo tecnológico, y hacia dónde vamos. Es muy importante. Estos inventarios son 2, tiene una guía para poderlo implementar y comprender, y consta de 2 inventarios diferentes que se observan también a la vez. Uno es el primero de vocalizaciones, primeras palabras y gestos, de 8 meses a 15 meses, y el segundo sería vocalizaciones, palabras y gramática, de 16 a 30 meses. También este inventario nos acompañará
a lo largo de la evolución. Es una herramienta de pago, tiene un coste, tiene una autoría, tiene muchísimo trabajo y por supuesto hay que ponerlo en valor. Lo rellenarían las familias junto con los equipos, puesto que estamos hablando de este perfil, ¿no? Niños que necesitan ser significados, interpretados y que dependen también mucho de esto, aunque luego arrojar esos resultados o esos porcentajes ya corresponda más al perfil profesional, pero se necesita estar con las familias para poder llevarlo a cabo. Pasamos a los siguientes dominios, los dos que nos quedan, el motor y el sensorial, y el dominio de contexto. En cuanto al dominio motor y sensorial, aquí quiero aclarar que este dominio es muy específico en España y en países de Latinoamérica. Me consta que también de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, importantísimo. Por eso decía antes que hay un equipo de comunicación aumentativa y alternativa, no hay un único profesional, pero por supuesto que hay que transferir conocimientos entre todas las disciplinas que conforman este equipo, y el hecho de que a lo mejor en concreto este dominio no sea el mío, en concreto, que soy maestra y especialista en comunicación aumentativa y alternativa, no quiere decir que yo no tenga conocimientos sobre él y que yo no pueda apoyar el proceso de valoración. Es muy importante, porque yo tengo un conocimiento de mi alumno que el fisioterapeuta o que el terapeuta ocupacional no tiene, y es la sinergia, ¿no? Y el conocimiento de todos lo que hará que estos documentos cobren fuerza y valor. Hay varios, aquí podríamos quizá encontrar más. Hemos hecho esta selección. Yo creo que la más relevante es la CIF, ¿no? La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Apuntar que no lo tengo ahí, pero iría de la mano con CIE 10, ya lo sabemos, pero no quiero entrar muy en detalle en este aspecto. Bueno, la escala internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, conocida como CIF, tiene como objetivo principal brindar un lenguaje unificado, sobre todo, y estandarizado, y un marco conceptual. Volvemos a ver, marco conceptual, es que es muy importante para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Los dominios que se incluyen, que se valoran dentro de, incluidos en la CIF, pueden ser considerados como dominios de salud y dominios relacionados con la salud. Esto es muy importante. Estos dominios se describen desde la perspectiva corporal, individual, y mediante dos listados básicos que vamos a valorar durante un proceso largo, sobre todo del equipo, y a lo largo de la vida de la persona en torno a la cual gira esta valoración, porque pone a la persona en el centro, por supuesto, ¿no? Como clasificación agrupa sistemáticamente los distintos dominios de una persona en un determinado estado de salud, lo que una persona con desafíos en realidad puede hacer o lo que hace, ¿no? Es lo que nos mide. Y el concepto de funcionamiento se puede considerar como un término global que hace referencia a todas las funciones corporales, a las actividades y a la participación. Esto es muy importante, a la participación. Este documento podría también valer y trasladarse al dominio, en este aspecto y en este caso al dominio del contexto que veremos con el social network. Esto es muy importante, la participación. Mire esto. La CIF enumera factores ambientales que interactúan con todos estos
constructos, así llamados. Por lo tanto, la clasificación permite a sus usuarios elaborar un perfil de gran utilidad sobre el funcionamiento, la discapacidad y la salud del individuo en varios dominios. Es muy, muy importante. De la misma manera, un hermano pequeño, encontraríamos la gross motor. En concreto, el objetivo de ella es determinar cuál es el nivel que representa mejor las capacidades y limitaciones del niño o del joven en relación con las funciones motrices gruesas globales y para la parálisis cerebral. Después encontraríamos un documento también que encontramos de gran relevancia, es la escala de clasificación de señalización ocular, point, la que veis aquí. El objetivo de esta escala ya es mucho menor que las anteriormente descritas. El objetivo de la escala de clasificación de señalización ocular es ser una herramienta de apoyo para profesionales y familias que les va a ayudar a describir el comportamiento de la mirada. En este caso ya tan solo estamos hablando de la mirada. Hemos pasado de todo el funcionamiento motor de la persona, luego por la gross motor, y ahora vamos a la mirada. Nada más. Definir este comportamiento de la mirada que, bueno, en los niños que no presentan lenguaje oral y tienen parálisis cerebral, que les afecta a todo su cuerpo. Los comportamientos de la mirada se describen en 5 niveles y nos ayuda a entender por qué etapas o fases pasa esta mirada hasta llegar a la famosa atención conjunta o triangulación de la mirada. Luego tendríamos el dominio del contexto. Dentro del dominio del contexto encontramos la herramienta imprescindible, para mí importantísima, también propia de la comunicación aumentativa y alternativa, el social network, ¿no? Es importantísimo. La planificación de todo el contexto centrada en la persona. La esencia del social network parte de la persona para establecer objetivos funcionales. Estos objetivos guían a todos los socios, a los interlocutores, al entorno y al individuo. Esto es muy importante hacia las estrategias y tecnologías de comunicación más efectivas. No solo para satisfacer, por supuesto, las necesidades de comunicación diarias, que faltaría más, sino también para mejorar su participación. Esto es muy, muy importante. No es lo mismo estar que participar. Cómo una persona puede participar, qué barreras se encuentran y cómo podemos salvarlas a través, por supuesto, de ser conscientes de ellas, ¿no? Desde esta perspectiva es fundamental desarrollar una imagen clara de la vida comunicativa actual de la persona. Una vez que ya tenemos esta base, para ayudar a desarrollar una red social amplia y eficaz, sobre todo donde comunicarse de manera segura, cómoda y efectiva. Esta herramienta, en el anterior webinar, mis compañeras Gabriela Berlanga y Ruth hablaron también de ellas. También tenemos otras herramientas como los inventarios de participación para recogidas de muestras puntuales que miden de forma detallada pues, una intervención en un contexto natural, en concreto, en una actividad y arrojan objetivos muy claros.
También, por supuesto, existe están las siglas TSIF. Es una herramienta diseñada para facilitar la descripción de metas por parte del profesorado que trabaja con alumnos con necesidades complejas de comunicación. Es una guía para comprender el impacto sobre su participación en la escuela y en la casa. Esta guía en concreto la podéis encontrar después para descargar. Está compartida. Es parte también de un estudio de Charity Rowland y es la verdad una maravilla que nos ayuda, ¿no?, a entender estas barreras y cómo poder establecer estos objetivos. También hay un documento que nos parece de muchísimo valor, el Family Language Questionary. Este cuestionario ayuda también a entender el idioma de la familia del alumno para mejorar la intervención dentro de la escuela. No podemos olvidar que dentro de los desafíos del lenguaje y de la comunicación podemos encontrarnos con el bilingüismo, y esto es muy importante y lo tenemos que valorar y lo tenemos que sobre todo poner en valor y poner en el centro de nuevo otra vez. La familia tiene que ser la gran aliada y en torno al usuario y a su familia debe girar toda esta intervención, toda esta valoración. No podemos olvidarnos de un detalle tan importante como pueda ser la lengua materna. Si hablo de un comunicador de contexto favorable, hablo de una persona que tiene habilidades para comunicarse de manera multimodal, con clara intención comunicativa y coherencia, pero aún depende mucho de los compañeros, de los socios expertos y conocidos para expandir su comunicación. Combina símbolos simples de forma habitual en los intercambios comunicativos, pero también comete errores por aproximación. Estos son importantes ubicarlos. Accede a la mayoría de las funciones del lenguaje y poco a poco va corrigiendo los errores en el discurso. También puede narrar pequeños relatos personales o de ficción y también modifica algunos ajustes del sistema de comunicación. Es muy importante, aquí ya existe una nominalización, la persona ya puede hablar sobre lo que piensa, sobre lo que siente, ya no hablamos del aquí y del ahora. Importante, seguimos manteniendo estos documentos, aunque ya he dicho que la matriz de comunicación probablemente en esta etapa ya no arroje mucha información relevante. En cuanto al lenguaje, introducimos un documento de vital importancia y muy relevante, único y además de muy reciente creación, el protocolo para el análisis de muestras del lenguaje asistidos por SAC en español, herramienta desarrollada por la doctora Gloria Soto, la primera en español que tenemos de esta envergadura. Esta herramienta permite evaluar la complejidad léxico-gramatical del lenguaje producido por individuos que usan un SAC para comunicarse en español. De aquí la importancia, ¿no? Pionera y única. Proporciona un marco conceptual para determinar objetivos lingüísticos que se adaptan a las etapas típicas tempranas del desarrollo del lenguaje. Y esto es muy importante porque tenemos que tener objetivos lingüísticos claros. Decía la doctora Gloria Soto, sabemos de comunicación aumentativa y alternativa, pero nos estamos olvidando del desarrollo del lenguaje. Por eso no lo vamos a hacer y vamos a usar herramientas específicas como el protocolo, ¿no? Este protocolo para el análisis de muestras analiza 5 dimensiones. Analiza el vocabulario, la morfología, la sintaxis, la gramática y la función del lenguaje. Es importantísimo y a mí personalmente en el ejercicio de mi profesión y en la ayuda para seguir con esa evaluación continua y seguir alcanzando y evolucionando, consiguiendo estas metas, ha supuesto un antes y un después. También está adjunto para descargar. Espero que sea de tantísima ayuda como lo ha sido para mí.
En los dominios motor, sensorial y de contexto se nos van a repetir estas herramientas de forma constante, puesto que estas no atienden a una etapa del desarrollo del lenguaje emergente, de contexto o independiente, ¿no? Y pueden usarse en cualquier momento. Si tenemos frente a nosotros un comunicador independiente, ¿cuáles serán las herramientas que nos van a optimizar, ¿no? Y a ayudar más en todo este proceso de valoración? Aclarar cómo es un comunicador independiente. Su discurso se compone de frases que combinan 3 o más palabras simples, pero que puede realizar pequeños y grandes relatos, accede a todas las funciones de la comunicación, puede comunicarse con interlocutores desconocidos y en cualquier entorno, puede cubrir cualquier tópico en la conversación, conoce su sistema de comunicación y le mantiene además al día. Es muy habitual que use el alfabeto para complementar sus intervenciones y puede que esté totalmente, ¿no? Sería lo suyo. Desde luego nuestro objetivo, por supuesto, siempre final, alfabetizado. Y que ya no necesite la comunicación simbólica. Veamos cuáles son las herramientas que nos enmarcan esta etapa por los dominios. En cuanto a la competencia comunicativa, encontraríamos el DAC. Tan solo en cuanto al lenguaje, el protocolo para el análisis de muestras del lenguaje asistido por SAC, por supuesto, y motor y sensorial y de contexto se volverían a repetir las mismas, puesto que es posible que esto parta de cero, ¿no? Independiente a la comunicación y al lenguaje. Bueno, pues con esta presentación he pretendido enfocar los esfuerzos hacia las herramientas propias de valoración por dominios y por estadios, y para que, bueno, daros una visión global sobre cómo enmarcar la valoración, profesionales, documentos y etapas. Creo que ahora mis compañeras van a hacer esta despedida y, bueno, disculparme que igual me he extendido un poquito. Hola, muchísimas gracias a Sol y a Gloria, ¿no? Información súper valiosa para todos los que estamos aquí. Realmente no hay preguntas como tal. La mayoría de las preguntas es ¿dónde consiguen las herramientas? Si pueden buscar en el chat, hay 2 ligas que les pusimos, pueden copiarlas de una vez o darle clic para que se les abra el enlace. Ahí está el Communication Matrix y está la liga que nos mostró Gloria, donde están todas las herramientas de las que hablaron hoy y de las que requieren para la evaluación. De todos modos, si alguien no lo logra, pues nos puede contactar. Ahorita ponemos un correo para que nos lo manden y entonces mandemos las ligas de manera específica. Les queremos recordar que el webinar se queda grabado en la página de ISAC, no automáticamente hoy, pero a partir del lunes en esta semana se sube y entonces tienen acceso para volverlo a ver, poder ponerle pausa, poder poner de nuevo si tienen alguna duda, poder ver los enlaces, poder ver los documentos. Y bueno, ¿no? Les agradecemos a Sol y a Gloria por su participación, de verdad súper enriquecedora. Nos vamos contentos este fin de semana de recordar cosas que habíamos olvidado, de retomar algunas ideas para nuestros pacientes y bueno, para las familias, para los niños también. Les doy las gracias y les cedo la palabra a Wendy, que nos va a dar algunos avisos antes de cerrar el webinario. Muchas gracias, Marce. Nada más para agradecerles también su participación. Y Sol, no sé si me puedas apoyar, por favor, con la presentación. Muchas gracias. Recordarles que este próximo del 9 al 12 de agosto tenemos nuestro primer evento 100% virtual del 9 al 12 de agosto. Las inscripciones ya están abiertas y ahorita contamos con unos precios especiales que van a estar disponibles hasta el 28 de mayo. Entonces, si quieren consultar las tarifas para este evento, pueden ingresar directamente a la página de ISAC. Recuerden que este evento es el primero y es 100% virtual y el idioma oficial va a ser inglés.
Y el año que entra, recordarles que los vamos a estar esperando con muchísimo gusto en Cancún en el mes de julio y agosto, que se va a llevar ya por fin nuestro evento de ISAC, que se pasó al 2022, del 30 de julio al 4 de agosto. Y por último, que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias a todos por conectarse. Thank you, Franklin. Thank you, thank you, thank you on behalf of ISAC Español. Gracias a todos. Buenas tardes. You're very welcome. Muchas gracias, everyone. Thank you. Gracias a todos. He puesto un enlace para un curso gratuito en el que Sol y yo hablamos del protocolo y de las instrucciones para su uso. Y para conseguir el protocolo en concreto, por favor, mandadme un mensaje a mí y yo os lo mando. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Gloria. Gracias.